últimas 2 décadas la gestión cultural ha ido abarcando importancia no solo en México, sino también en Iberoamérica. Desde hace mucho tiempo ha habido personas dedicadas a esta profesión, sin embargo, tuvo que ocurrir un proceso histórico para que hoy en día el gestor cultural sea reconocido como un profesional en este ámbito. El gestor cultural es un personaje relativamente nuevo para México. Lo que pretendemos como gestores es crear estrategias para poder insertarnos dentro del sector público como en el sector privado. Esta persona, este profesional de la cultura, se desarrolla en diferentes ámbitos de la cultura, sin embargo no es un creador, más bien es un mediador. Es decir, es el que acerca a la sociedad a las diferentes expresiones de la cultura y del arte. Ser gestor cultural fundamentalmente consiste en intermediar, en hacer de intermediario, hacer de puente entre el artista, entre el actor, entre el escritor, entre el director, entre el músico y el público, y viceversa, hacer también intermediario entre el público y la cultura, o aquel que produce cultura, o aquel que exhibe cultura. En la práctica, el gestor cultural es alguien que se interesa por la cultura y desde ese ámbito promueve e impulsa proyectos culturales valiéndose de una variedad de instrumentos para generar un desarrollo sociocultural. Asimismo, construye los puentes que invitan a la comunidad a integrarse a programas y a incluirse como agentes de cambio, favoreciendo los procesos y hábitos culturales de este. El gestor cultural es aquel actor que se involucra en la creación de proyectos culturales, tiene un campo bastante amplio, sin embargo también es el vínculo entre las instituciones y la cultura. La gestión cultural es la relación perfecta entre la gestión y la cultura, entendida no únicamente como las expresiones artísticas, sino también como aquellas actividades económicas asociadas generalmente al turismo, al patrimonio y a todo lo que tiene que ver con las industrias creativas e industrias culturales. Generalmente están asociadas al talento humano. Ahora bien, de acuerdo con la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de la UNESCO, se refiere a la gestión cultural como un conjunto de reglas y procedimientos y métodos operativos para llevar a cabo con eficacia unas actividades que engloban, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano y los sistemas de valores, tradiciones y creencias. La profesionalización de la gestión cultural tiene inicios en España a finales de los años 80 ante la inquietud de la población por tener proyectos culturales que satisfacieran sus demandas. España puso los pilares de la gestión cultural en Iberoamérica. Se crean los primeros clubes, los primeros barrios, clubes de barrios, asociaciones culturales, encabezados obviamente en ese momento por jóvenes. Los proyectos comunitarios en España fueron los pioneros en la gestión cultural. Años más tarde, estos métodos de difusión cultural se comienzan a reproducir en Latinoamérica. Siendo Argentina, Colombia y México los más interesados en la profesionalización de la gestión cultural. Es positivo que en México exista una gran diversidad de proyectos culturales. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que se deben gestionar, también se deben coordinar proyectos para de esta manera convertir a la gestión cultural en un recurso sostenible. Se crean los primeros proyectos enfocados en la gestión cultural. Sin embargo, la gestión cultural ya tiene historia para nuestro país. Inicia con las misiones culturales en los años 20, después se crea la Secretaría de Educación Pública en 1921 y
50 años después, la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Estas instituciones lo que se encargan en México es de alguna manera de la profesionalización de la gestión cultural. Los primeros indicios de gestores culturales en México se pueden encontrar con las misiones culturales de José Vasconcelos, que llevaban cultura y arte a los lugares más recónditos del país. A principios del siglo XX, en México, la gestión cultural era vista como un ámbito de desempeño profesional a otras profesiones, como administradores, pedagogos, antropólogos y sociólogos, como una función operativa de las instituciones gubernamentales y académicas. De esta manera, con el paso del tiempo, el Estado se fue consolidando como el principal formador y empleador de los trabajadores de la cultura, a través de una especie de servicio o una carrera civil en la cual el promotor y gestor cultural estaba dentro del aparato del Estado. La capacitación y la formación se iban adquiriendo de acuerdo a las necesidades y condiciones imperantes de la sociedad. Anteriormente la gestión cultural, la realizaban personas ajenas a esta profesión, es decir, desde antropólogos, sociólogos, psicólogos, maestros. Sin embargo, como decía, con la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se crea un departamento durante el gobierno de Vicente Fox encargado ya para la profesionalización del gestor cultural. En la gestión cultural también debemos considerar las actividades económicas que de ella emanan, como el turismo y las industrias culturales. En cuanto a las actividades que desempeña el gestor cultural en México en la actualidad, son la asesoría cultural, la dirección de eventos culturales, la responsabilidad de contenidos de creación, puede insertarse como técnico en los museos o en organismos culturales. Por otra parte, también existen gestores que se desempeñan en diversos ámbitos. Por una parte están los comunitarios, ellos se encargan de la preservación de fiestas populares, de prácticas, de rituales comunitarios. Y está el otro lado, que son los gestores institucionales. Estos se insertan en ámbitos gubernamentales, universitarios o empresariales y se encargan de la acción cultural. La gestión cultural puede considerarse como una profesión, ya que un gestor organiza y genera conocimientos a partir de la articulación de métodos de distintas disciplinas para analizar a la cultura desde estrategias de intervención. En ese sentido, el gestor cultural se profesionaliza en los siguientes campos: en los espacios culturales, dentro de la cultura popular y el patrimonio cultural, en el desarrollo artístico, en la comunicación de medios y en la producción. La gestión cultural, como otras profesiones, está viviendo un proceso de profesionalización con la creación de programas universitarios. A consecuencia de esta efervescencia, se crearon licenciaturas, posgrados, diplomados, grupos de estudio de gestión cultural en México. En la actualidad se encuentran universidades públicas y privadas encargadas de la profesionalización de la gestión cultural. Tenemos el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana, la Universidad Metropolitana, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad de Artes de Chiapas, la Universidad de las Ciénagas en Michoacán y el Instituto Tecnológico de Sonora. Estas son varias alternativas que ofrecen la licenciatura o alguna especialidad en gestión cultural en México. Por fortuna, en la actualidad contamos con gran cantidad de instituciones encargadas de la profesionalización de la gestión cultural, como es el caso de la licenciatura en gestión cultural de la Universidad de Guadalajara. Revisando yo otros programas que tienen esta posibilidad de estudio de gestión cultural, la que tiene la licenciatura de Guadalajara tiene la opción de ser totalmente a distancia. Por lo tanto, permite a interesados en la cultura o productores, artistas, en fin, que para poder profesionalizar su camino. Soy egresada
egresada de la licenciatura en Artes Plásticas por el IMBA. A lo largo de mi carrera me he dedicado a realizar diversas exposiciones colectivas e individuales. Si bien ha sido un trabajo arduo, también ha sido muy satisfactorio porque he conocido a diversos artistas y gestores culturales durante todo este tiempo. Y durante todos estos años he buscado espacios para difundir mi obra. Yo, antes de estudiar la licenciatura, me enfocaba a buscar los espacios, a buscar las becas, incluso los financiamientos, para poder presentar mi obra al público. Actualmente, pues esta posibilidad, la licenciatura me está permitiendo abrir mi campo, incluso considerar estrategias para poder crear de mejor manera mis proyectos. Creo que también es importante que como gestores culturales nos reunamos, buscar hacer como pequeñas células en las que, compartamos experiencias, conocimientos, en fin, posibilidades, espacios. Eso nos va a permitir afianzarnos justo como profesionales de la cultura. Ahora bien, a manera de conclusión, considero que la gestión cultural si bien es una profesión naciente, tiene muchas posibilidades de poder consolidarse como un referente para la sociedad.